Detrás de la historia mínima de México y luego las otras historias mínimas que ha sacado el colegio, hay también una historia mínima de la historia mínima. ¿Cómo empezó esta serie? Empezó como un solo libro y se le ocurrió a Daniel Cosío Villegas, como otras de las obras del Colegio de México. La idea exactamente no la puedo reconstruir porque nunca fui consultado en el momento de su nacimiento, pero como me fui dando cuenta. Cosío Villegas, ya después de ser presidente del colegio, encontró fascinante la televisión. Se dio cuenta de que era un medio no nada más para las telenovelas y las noticias sin contenido, que eran la característica de la televisión mexicana en esos 1960s, 1970s, sino que podía ser un instrumento de difusión de la historia, entre otras características que podía tener para una educación más interesante y profunda en México. Entonces se dedicó a crear un guión. La historia, la primera historia mínima, es la historia mínima de México, y fue en realidad un guión para televisión. Y se llevó a efecto. Se hizo el programa de televisión, a mi juicio, malísimo, por no decir que pésimo. No se le puso realmente recursos, fue de Televisa, no se le pusieron recursos, no se le pusieron ganas. Pero ahí quedó la semilla, la idea. Para darle algo más de vida a aquello, que fue un programa que pasó por un tiempo muy rápido. Quien leyó la historia fue Ignacio López Tarso, tenía la voz adecuada para que hablara la historia de México. Entonces se decidió dar un paso más, una historia mínima ya como publicación, como un pequeño libro. Tenía que ser pequeño, pequeñísimo, porque la idea era una gran difusión. Recordemos que Cosío Villegas, cuando era joven, cuando entró en el mundo de la política cultural mexicana, fue en los 1920s. ¿Y con quién entró? Pues con Vasconcelos. ¿Y cuál fue una de las ideas de Vasconcelos? Pues publicar de manera realmente barata algunas de las obras clásicas de la civilización occidental. Yo creo que esto quedó en la conciencia de Cosío Villegas. Él luego se dedicó personalmente a producir unas historias que eran todo menos mínimas. La historia moderna de México es una cosa kilométrica, hecha para los pocos. Esta está pensada exactamente en el sentido opuesto. Y nos convocó a un grupo de personas que conocía y confiaba para lanzar la idea de que en unas cuantas páginas se hiciera un resumen, pero muy apretado, dejando claro una cantidad enorme de información al lado y quedarse nada más en los puntos principales, en los puntos de inflexión de este largo recorrido que va desde el México prehispánico hasta el México de ese momento, de los años 60, de la posrevolución mexicana. Y así nos pidió textos muy breves y salió la primera historia mínima, que, insisto, es la historia mínima de México, que tuvo, bueno, para hacer una publicación del Colegio de México tuvo éxito.
y la idea siguió adelante y se hicieron las traducciones, obviamente al inglés, pero no se quedó nada más el inglés. Se fueron haciendo una buena cantidad de traducciones. El público, pues, fue realmente un éxito tal y como lo pensó Cosío Villegas. De esta historia mínima paralela surgió una historia general de México, ya más gruesecita, con más datos, pero teniendo la misma idea. Nada de pies de página, nada de todo el aparato erudito que tienen las historias tradicionales, sino algo más rápido. La historia mínima era realmente pensada o estaba pensada para ser leída por quien tenía una educación media, listo, ni siquiera superior. La historia general de México sí se pensó para quien ya tenía pues una educación universitaria, pero no era historiador y no tenía tiempo ni la disposición de meterse en los puntos más finos. Pasó el tiempo, tuvieron éxito las dos historias, las dos pensadas por don Daniel. Murió don Daniel, el colegio creció y entonces vino una nueva etapa, la etapa de hacer historias mínimas por temas. Y vaya, que si tenemos temas. Entonces el abanico se abrió enormemente y va a seguir abierto. Se van a poder volver a editar las historias originales. La primera, la historia mínima, ya volvió a hacerse diferente, distinta, con otros autores. Algunos de los originales pues ya no están entre nosotros. Las autoridades del colegio eligieron otros, igual con la historia general. Bueno, todas las historias mínimas que ahora están a disposición del lector, puede pasar el tiempo, probablemente se requiera de otro autor, pero la idea central tiene vigencia. Yo veo una vigencia de largo plazo, no sé cuándo llegará a su fin, pero me parece que no está a la vista, porque los temas que un mexicano que tiene que hacer su vida en otras áreas, que no sea el área de la historia, incluso que no sea de las ciencias sociales, requiere de conocer el pasado de su país para entender el presente y poner cuidado en el futuro. Entonces, las historias generales y las historias particulares, una mirada rápida, hecha por alguien que conoce el tema, pero que no está hecha para especialistas, está hecha para el público más importante que tenemos, el público ciudadano. Espero que estas historias le interesen al ciudadano mexicano, porque una manera de ser realmente ciudadano es conocer a su país, conocer el pasado, entender el presente y hacerse responsable del futuro.